Mbappé, el Real Madrid no es tu casa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar la entrevista que ha concedido Kylian Mbappé, el futbolista del PSG, al New York Times, donde ha trazado y tratado las distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad futbolística y con la propia persona de Kylian Mbappé, donde ha hablado de su proceso de renovación, donde habló, entre otras cosas, por ejemplo, de la conversación que mantuvo con el presidente de la República Francesa, así como también como se siente con respecto al Real Madrid, donde precisamente es donde nos vamos a centrar en lo que acontece y a lo que tiene que ver con respecto al Real Madrid, donde dijo lo siguiente respecto a si deja abierta la posibilidad de jugar en el Real Madrid en el futuro. Dijo lo siguiente: nunca sabes lo que va a pasar, nunca he estado ahí, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido. Bueno, si realmente Kylian Mbappé ha dicho esto en la entrevista de New York Times, que entiendo que, pues, lo ha dicho, efectivamente, pues decirte que para sentirlo como tu casa, la has despreciado de manera evidente. Has despreciado al mejor club de fútbol de la historia, has despreciado al Real Madrid y lo que has hecho es, pues, desperdiciar la oportunidad de jugar en el club de tus sueños. Jugar en el club más grande. Y cuando dependía de ti exclusivamente jugar en el Real Madrid. Tú ya habías terminado contrato con el Paris Saint-Germain, habías ya trazado un rumbo, una nueva posibilidad en tu carrera deportiva, que era, pues, competir en el equipo más fuerte del mundo, en el equipo de las Champions, en el equipo más importante. Y tú tomaste la determinación de no jugar en el Real Madrid. Presiones externas, elementos X, me da exactamente lo mismo. Dependía de ti. No tenías ya contrato vinculante al Paris Saint-Germain y tú podías haber, en este caso, cumplido con tu palabra con el presidente del Real Madrid, que esa es otra. O sea, un tipo que no tiene palabra, ¿qué puedes esperar de él? Como el propio presidente del Real Madrid dijo, este no es mi Mbappé. Y no es mi Mbappé, entre otras cosas, seguramente pensaría Florentino, porque faltó a su palabra. Pero aparte de faltar a su palabra, este Mbappé, que tiene unas ideas de pertenencia al club, pero de poder dentro del Paris Saint-Germain, no lo queremos en el Real Madrid. Este tipo, que se cree que está por encima del bien y del mal, no lo queremos en el Real Madrid. Por supuesto, el Real Madrid no es tu casa. No es tu casa, y si fuera tu casa, desde luego, pues, oye, chico, has faltado al respeto al Real Madrid y al madridismo. Por supuesto, es lícito. Tú has querido renovar, estaba en tu mano, tanto renovar como venir al Real Madrid. Pero hombre, desde luego, céntrate en el Paris Saint-Germain y no dejes ninguna puerta abierta al Real Madrid. Porque, desde luego, mientras Florentino Pérez esté como presidente, pues, oye, a lo mejor en el futuro sigue habiendo alguna posibilidad. Ahí has dejado tú la puerta abierta. Pero para que puedas venir al Real Madrid, desde luego vas a tener que pedir perdón. Sí, pedir perdón por faltar a tu palabra. Pedir perdón al madridismo cuando ha estado esperándote con toda la ilusión del mundo, esperando a que cuando terminaras el contrato, llegaras al Real Madrid. Y cuando, insisto y reitero, dependía exclusivamente de ti, tú nos dejaste en la estacada. Sabías todo lo que se había movido alrededor del madridismo, las ganas que tenía el madridista de verte en el nuevo Santiago Bernabéu. Y tú, cuando le habías dado el sí al presidente del club más importante del mundo, al club más importante de la historia, tú faltaste a tu palabra. Y hombre, yo creo que si has faltado a tu palabra con respecto al presidente, pues el madridismo es normal que no te quiera ver ni en pintura. Ni en pintura. Cuando llegaste, en este caso para disputar la Champions en el Santiago Bernabéu, la gente aplaudiéndote en un partido clave para el Real Madrid. Y aún así, el madridismo te aplaudió antes de comenzar el partido, pues marcando ese tributo hacia un futbolista que iba a ser especial, muy especial en el Real Madrid. Pero no has querido cumplir tus sueños y desde luego esta no es tu casa. Tu casa es el Paris Saint-Germain. Y que te vaya muy bien en tu jaula de oro. Que reitero, es totalmente legítimo que quieras cobrar más dinero, que quieras estar en tu ciudad, con tu gente. Pero hombre, cuando ya el Real Madrid ha pasado al menos 2 veces por tu puerta
y tú lo has rechazado en la última cuando dependía exclusivamente de ti, pues, ¿qué quieres que te diga, chico? Creo que la puerta debería estar cerrada. ¿El tiempo cura las heridas? Por supuesto, y veremos qué es lo que pasa. Pero yo como madridista no te quiero ver en el Real Madrid. Sigo pensando que vas a ser muy probablemente el mejor jugador del mundo. Y para mí, a nivel top, eres el mejor futbolista del mundo. Por encima de cualquiera, para mí. Pero el Real Madrid está por encima, muy por encima, de jugadores como Kylian Mbappé. Durante mucho tiempo el Real Madrid ha seguido compitiendo sin tener al mejor jugador del momento. O sea, el Real Madrid no ha necesitado al mejor futbolista del momento para obtener grandes títulos y competir como ha competido históricamente. Y si no, repasar un poquito la historia. Por supuesto que ha tenido magníficos y extraordinarios jugadores, pero al que es el mejor o el que iba a ser llamado a ser el mejor, no siempre ha jugado en el Real Madrid. El Real Madrid ha seguido ganando y el Real Madrid va a seguir ganando títulos sin Kylian Mbappé. Entonces, tú quédate en tu casa de oro, en tu jaula de oro, en tu habitación de oro, con Nasser Al-Khelaifi y en ese equipo de tronío llamado PSG. Que es perfecto, oye, es tu ciudad, es tu gente, estupendo, pero esa es tu gente. Tu gente es la del Paris Saint-Germain. Tu casa no es el Real Madrid. Y yo simplemente hablo como madridista, pero a los hechos me remito. Cuando tuviste la opción de venirte al Real Madrid, nos dejaste tirados. Y si tú sientes que es tu casa o algo parecido, tú no dejas tirado al madridismo, chaval. Tú te vienes aquí agradecido a Florentino Pérez y agradecido al club que te abre las puertas y que te ha aplaudido incluso jugando en el equipo rival. Eso es lo que hubiera sido lo coherente. Lo coherente. Porque al margen del dinero hay más cosas en la vida. Y por encima de todas está la palabra de uno. Y tú la incumpliste. Así que quédate ahí. Si queréis pues tener más detalles de la entrevista, lo dicho, ahí está. Una entrevista donde también ha trazado otros asuntos, otros temas de actualidad. Pero bueno, yo creo que lo más interesante era lo que tenía que ver con el Real Madrid, con nuestra institución. Que yo creo que este hombre pues no ha respetado demasiado. Es mi opinión, Y insisto, el tiempo a lo mejor lo cura todo y en un momento determinado Mbappé viene al Real Madrid, yo lo aplaudo, lo valoro muchísimo, pide perdón, o sea, estupendo y fenomenal. El Real Madrid para mí a día de hoy tiene que marcar rumbo sin pensar en Kylian Mbappé. Hay muchos grandes jugadores, no solo está Mbappé, y pensar en su camino, seguir su focus y su camino sin Kylian Mbappé. ¿Que Florentino Pérez puede valorar en un futuro? Pues yo por supuesto no lo descarto, porque Florentino Pérez pues quiere a los mejores jugadores. Mbappé está entre esos mejores jugadores, pero este Mbappé, como dijo Florentino Pérez en el chiringuito, no es mi Mbappé. Pues si este chico no da avisos de que vaya a cambiar y encima falta su palabra, creo que no debería venir al Real Madrid. Pero bueno, es mi opinión y ahí os la dejo. Es que he visto estas declaraciones y la verdad es que me he calentado un poquito con lo de que parece como si fuera mi casa o algo parecido. Pues no, chaval, el Real Madrid, desde luego, que no es tu casa y creo que no debería ser. Chicos, quiero vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de esta entrevista de Kylian Mbappé, de sus palabras, de todo lo que pasó este último verano, de cómo, desde mi punto de vista, nos dejó absolutamente tirados, tanto al presidente como al propio madridismo? En fin, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!